Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos basados en hechos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo y bueno, que sepáis que también es una forma de apoyarme. Hoy os voy a hablar del caso Bretón, un suceso terrible que tuvo lugar en Córdoba, España, en el año 2011. Este es un caso que llegó a ser muy frustrante para la policía porque varios meses después de los hechos llegaron a un callejón sin salida y lo que no sabían es que esto era debido a un error que bloqueó por completo la investigación. Afortunadamente, todo da un giro inesperado cuando entra en escena un hombre. ¡Empezamos! El 2 de octubre de 2005 nace en Huelva Ruth Bretón Ortiz y 4 años después, el 10 de septiembre de 2009, nace su hermano José Bretón Ortiz. Ambos eran hijos del matrimonio formado por José Bretón y Ruth Ortiz. Bretón fue militar y participó en misiones en Bosnia, donde sus conocidos llegaron a afirmar que pasó por malas experiencias que le llevaron finalmente a abandonar las armas. Después de esto conoció a Ruth en Córdoba mientras ella estudiaba veterinaria. Se casaron en 2002 y vivieron durante unos meses en esta ciudad hasta que finalmente se trasladaron a Huelva, de donde era originaria Ruth. Ella cuenta que cuando conoce a Bretón todo el mundo le da muy buenas referencias de él, le decían que era muy buena persona, trabajador y muy familiar. Pero con el paso de los años ella le define como un lobo con piel de cordero. Con las personas ajenas siempre ponía muy buena cara, era todo amabilidad y bondad aparente, pero de puertas para adentro era todo lo contrario. Tendía a cosificar a las personas, era frío y carecía de empatía. Lo que más recuerda de su matrimonio son los gritos que tenían que soportar diariamente tanto ella como sus hijos. Bretón además era sumamente maniático, no soportaba viajar en autobús para no tocar la barra, al igual que tampoco se sentaba en bancos públicos porque le daban asco. Y si por cualquier circunstancia tenía que hacerlo, antes colocaba el pañuelo del que nunca se separaba y con el que limpiaba pomos de puerta, interruptores de ascensor y todo aquello que no tenía más remedio que tocar. Los niños sabían que lo primero que tenían que hacer al llegar a casa era lavarse las manos y hacer el menor ruido posible mientras comían. Aún así, cuando se sentaba en la mesa con su familia, se colocaba tapones en los oídos. Le molestaba cuando tosían y tenían prohibido sonarse la nariz delante de él. Ruth afirma que sus hijos jamás tuvieron una vida de niños por su culpa. Llegó un punto en el que no dejaba que su mujer se acercase a su propia familia. Es en el año 2011 cuando Obdulia, la madre de Ruth, en una de las pocas ocasiones que podía ver a su hija, le recomienda acudir al psicólogo. Obdulia declaró que veía a su hija muy deteriorada y que no era ella misma. Ruth decidió hacer caso a su madre porque no se encontraba bien y durante estas sesiones con su psicólogo se da cuenta de que es infeliz y que el motivo de esta infelicidad es su marido. En ese momento también llega a la conclusión de que es una mujer maltratada psicológicamente y de que ha estado mucho tiempo anulada. Es por esto que el 15 de septiembre de 2011 se arma de valor y le dice a su marido que fue un error casarse con él y que quiere divorciarse. A Bretón le sentaron muy mal estas palabras y decide marcharse a Córdoba a la casa de sus padres. Ruth en ese momento trabajaba en una clínica veterinaria en Huelva donde vivían y él estaba desempleado, así que podía mudarse a Córdoba sin problema. Bretón intentó que Ruth volviera con él, le escribió prometiéndole cambiar y le envió por primera vez flores. También empezó a acudir al psiquiatra y este empezó a recetarle Orfidal y Motival, 2 medicamentos que se utilizan para tratar la ansiedad y la depresión. Ruth no hace caso de las peticiones de Bretón e inicia los trámites de la separación. Aquí es cuando empieza a tomar conciencia de que es una persona peligrosa y es por esto que llega a temer por ella y por sus hijos. Bretón advirtió a Ruth y a la familia de esta que todo lo que estaba haciendo iba a tener consecuencias muy graves.
Tanto en la celebración del cumpleaños de la pequeña Ruth como en los alrededores del centro escolar, llegó a manifestar con rabia a diversos amigos y padres de otros niños del colegio que su esposa no se iba a quedar con sus hijos. Debido a esto y a los insultos que le dedicaba a su todavía mujer, estas personas tuvieron que llamarle varias veces la atención. Por recomendación de su abogada y de su psicólogo, Ruth llega a un acuerdo verbal con Breton para que los niños de 6 y 2 años en ese momento pasen los fines de semana con él en Córdoba. La madre de los niños sufrió mucho el primer fin de semana que tuvo que pasar sin sus hijos. Lo pasó especialmente mal por el pequeño José porque era el más travieso. El 7 de octubre de 2011, Breton recogió a Ruth y José en Huelva para llevarlos a Córdoba. Primero estuvieron en casa de sus padres y posteriormente en casa de su hermana Catalina, donde dejó un rato a los niños. En Huelva había comprado unos bidones con gasolina que llevaba en el maletero y quería dejarlos en la finca familiar llamada Las Quemadillas, situada en el polígono industrial de Las Quemadas, a las afueras de Córdoba. Ese mismo día les propuso a sus hermanos Catalina y Rafael acudir la tarde siguiente con sus respectivos hijos a la Ciudad de los Niños, un área que estaba dentro del Parque Cruz Conde, pero sin llegar a concretar la cita. En la mañana del 8 de octubre volvieron a la casa de Catalina y allí Breton permaneció con sus hijos y con sus sobrinos hasta la 1:30, mientras su hermana y su cuñado hacían la compra en un supermercado. Luego regresaron a la casa de los abuelos porque Breton quería contarles que ese día no comerían con ellos porque había quedado con un amigo. Después de decirles esto, se marcha con los niños en su coche. Son cerca de las 6 de la tarde cuando Breton intercambia unos mensajes de texto con su hermano Rafael, donde le dice que está con los niños en el Parque Cruz Conde y después contacta con su madre para contarle lo mismo. A las 6:20 llama a su hermano Rafael para contarle algo. Había perdido a sus hijos en el parque. Llama también a su cuñado y todos se personan allí para ayudarle a buscar a los pequeños. A las 6:30, Breton llama a emergencias. Emergencias 112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro y en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota. Es que estamos en Huelva, no hemos venido para aquí el fin de semana en Córdoba. De acuerdo, ¿cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. La niña lleva unas mallas rosas y una camiseta corta con listas rosita y blanca transversales. Rosa y blanca. ¿Y el niño? El niño una camiseta cortita azul con los bordes amarillitos y unos pantalones claritos. ¿Qué tiempo hace que los ha visto? Pues ahora ya media hora que no los tengo localizados. ¿Cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tumulto de gente y cuando he hecho mano a ellos pues no los veo. De acuerdo, pues avisamos de inmediato. Gracias por llamar. Buenas tardes. Esta llamada provoca la intervención de los agentes policiales que acudieron al lugar donde Breton dijo que había perdido a Ruth y José. Lo que les cuenta es que se detuvo para sentarse en unas barras de acero. Recordemos que a él le producía asco sentarse en estos sitios. Dice que se despistó unos segundos y cuando se levantó los niños habían desaparecido. Desde el principio los agentes vieron muy extraña la actitud de este hombre porque cuando le preguntaban no daba detalles de la desaparición y cuando contestaba lo hacía con mucha frialdad. Tenía una tranquilidad que no les cuadraba con una persona que en teoría acababa de perder a sus hijos. Además que estaba muy parado y no les buscaba activamente. Los policías, cuanto más hablan con Breton, más se dan cuenta de que no ofrece una versión coherente de los hechos y que además incurre en continuas contradicciones. Por ejemplo, les cuenta que antes de ir al parque había estado comiendo con un amigo, pero cuando los policías iban a ponerse en contacto con este amigo para comprobarlo, acabó reconociendo que era mentira y que había pasado la tarde en la finca de su familia. Es por este motivo que llevan a Breton esa misma noche a Las Quemadillas. Cuando llegan, les llama la atención una mesa de hierro que hay tumbada con una hoguera en el centro. Solo vieron nervioso a Breton cuando le preguntaron por esta hoguera. Lo que les cuenta es que, como los niños se habían quedado dormidos en el coche,
Él aprovechó para quemar cosas de su exmujer, recuerdos de su matrimonio y algunos animales muertos. Uno de los agentes, pensando que algo podía haber ocurrido en esa hoguera, da la orden de no tocarla y de proteger la zona e inmediatamente llama al juzgado. Allí compadecen el juez de instrucción, la secretaria judicial y la forense Josefina Lamas, que en ese momento estaba de guardia. Cuando llegan al lugar empiezan a rebuscar entre las cenizas y ahí encuentran restos óseos. Lo que hicieron fue recoger todas las pruebas encontradas para analizarlas posteriormente. Al día siguiente, el 9 de octubre, el hermano de Ruth llama a su madre y le dice que ha recibido una llamada de la policía de Córdoba diciendo que Bretón había puesto una denuncia por la desaparición de los niños. Ruth se entera pero no se fía mucho de esta información porque cree que es una historia de su exmarido y lo que hace es comprobar si los que realmente habían llamado a su hermano eran policías y si de verdad había una denuncia puesta. Cuando le confirman que todo esto es cierto, se marcha a Córdoba con su familia y consigue hablar con Bretón. Mientras Ruth habla con él, está a punto de desmayarse, de hecho tienen que ayudarla para que no caiga al suelo del impacto que le supone que sus hijos hayan desaparecido y en ese momento Bretón muy fríamente le dice ¿qué le vamos a hacer? Se me han perdido a mí, me ha tocado a mí. Durante las horas siguientes prosiguen con el registro en las quemadillas a la vez que efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas rastrean sin éxito el río Guadalquivir. Días después extienden la búsqueda de los pequeños a una zona abandonada cercana a la finca donde existen varios pozos, pero todos los registros son infructuosos. También preguntaron a los vecinos de la casa de al lado si ese día vieron algo y estos dicen que les llamó mucho la atención una hoguera de grandes dimensiones con un humo muy negro y que desprendía un olor muy fuerte. Los vecinos pensaron que estaban quemando neumáticos y no le dieron importancia. El miércoles 12 de octubre, la policía registra las cámaras de seguridad del parque donde desaparecieron los niños y en esas imágenes se ve a Bretón solo. No aparece ninguna imagen de los niños en el parque y es ese mismo día cuando la policía registra la casa de los abuelos. Por esto y por las continuas contradicciones y lagunas en su declaración, el 18 de octubre detienen a Bretón por la desaparición de sus hijos. Pero él sigue manteniendo que los niños se perdieron en el parque. Después de la detención, llega la primera conclusión de la forense sobre los restos óseos encontrados, algo que no esperaban los agentes. Eran restos de roedores mezclados con otros animales diferentes cuyo origen no podían determinar en ese momento. Días después, en el informe pericial definitivo de Josefina Lamas, esta aseguraba que los restos eran de origen animal. A partir de ahí es cuando empiezan una labor de búsqueda que llevaría meses. Hacen más registros en la finca. Los investigadores están convencidos de que los niños nunca salieron de allí. Saben que algo se les escapa y que Bretón se está riendo de ellos. Utilizan georradares especiales para detectar cualquier anomalía en el huerto de naranjos que rodea la casa. En la hoguera hacen un sondeo, creen que puede haber matado a los niños, enterrarlos y encima hacer una hoguera para despistar. No encuentran nada, pero aún así el juez prorroga la detención de Bretón porque hay indicios razonables de criminalidad. Una de las veces llevan a Bretón a la finca y cuando están pasando el georradar, este les pregunta para qué sirve esa máquina. El jefe de la policía le dice que eso es lo que le va a meter 40 años en prisión. Él le mira la máquina, sonríe y le dice que busque. El 4 de noviembre concluye un último registro en las quemadillas. Aquí inspeccionan minuciosamente el interior de la vivienda, tiran falsos techos, levantan el suelo en busca de pistas, pero no encuentran nada. No hay ni rastro de los pequeños. Pasan 9 meses desde la desaparición de Ruth y José y los investigadores están en una especie de callejón sin salida. Siguen convencidos de que los niños no llegaron a salir de la finca. Algo se les está pasando por alto, pero ¿qué ha podido ser? Es aquí cuando aparece en escena Francisco Echevarría, el hombre que daría un vuelco a la investigación. Francisco Echevarría es un médico español, especialista en medicina legal y forense y también antropólogo.
Tiene una larga trayectoria profesional y ha participado como perito en muchos procesos judiciales dentro y fuera de España. Pero ¿cómo entra en la investigación? Todo empieza por una conversación que mantiene con el técnico Luis Aviar, que estaba colaborando con la policía y que había estado en la finca varias veces. Luis y Francisco se encuentran por casualidad y el técnico le cuenta que llevaban unos meses investigando el caso de los niños desaparecidos y que estaban convencidos de que los pequeños nunca habían salido de la finca, pero que no conseguían dar con ellos. Luis lo que hace es facilitarle un croquis, dibujos e información sobre la hoguera de la finca porque piensan que ahí es donde está la pieza que falta para completar el puzzle. Le pide fotografías del caso, pero como Luis no tiene ninguna, Francisco decide ponerse en contacto con la abogada de Ruth ofreciéndose para hacer un informe pericial. La abogada a su vez avisa al juez de instrucción y este juez permite que la policía le envíe a Francisco por correo electrónico algunas de las fotografías de los huesos. Cuando ve la tercera foto, Francisco ya está completamente convencido de que estos restos no eran de animales. Después de hacer un análisis exhaustivo de las muestras, el 14 de agosto hace un informe pericial confirmando que los restos óseos eran humanos. Debido al mal estado en el que estaban los huesos, no se pueden extraer muestras de ADN, algo que puede suponer un obstáculo para demostrar que Bretón mató a sus hijos. Francisco Echeverría y Josefina Lamas se encuentran en la sede central de la policía en Madrid, cara a cara, y ella seguía manteniendo que los restos no eran humanos. Hasta que el juez hace una vista con ellos antes del juicio y es ahí cuando Josefina rectifica. El 20 de junio de 2013 empezó el juicio de José Bretón, acusado de 2 delitos de asesinato con alevosía y el agravante de parentesco supuestamente cometidos contra sus hijos Ruth y José el 8 de octubre de 2011 en una finca familiar ubicada a las afueras de Córdoba. En el juicio, compuesto por un jurado popular, declararon un total de 98 testigos y 46 peritos, entre ellos Francisco Echeverría, que dio una clase magistral mostrando al jurado fotografías de los restos óseos que examinó y fotografió en el momento de analizarlos. Lo que dijo fue que al comparar la morfología de huesos de niños de la misma edad de Ruth y José con los que él estudió, la conclusión era inequívoca, eran humanos. Confirmó además que ninguno de los huesos recuperados pertenecían a animales. Echeverría dijo que no se podía establecer médicamente la causa de la muerte debido al estado en el que quedaron los huesos, pero sí que opinó que no hay nada que haga pensar que su muerte se produjera de manera natural. La declaración de Echeverría fue confirmada por 12 peritos más que analizaron los huesos encontrados en la hoguera. Josefina Lamas, la forense de la policía, que tuvo en sus manos las pruebas para resolver el caso en los primeros días y que cometió el error de confundir huesos de animales por huesos humanos, relató en el juicio que cuando llegó a Las Quemadillas la hoguera había sido manipulada. Ella se dedicó a recoger restos y no a analizar su origen. Además, también declaró que cuando comenzó su análisis en Córdoba no contaba con los medios necesarios para hacerlo. Los psicólogos y psiquiatras que vieron a Bretón declararon en el juicio que no sufría ninguna patología psiquiátrica o trastorno mental y le describieron como un hombre desesperado, incapaz de perdonar los agravios, con una excesiva sensibilidad a los contratiempos, y añadieron que tenía rasgos narcisistas. Según ellos, era una persona totalmente lúcida que logró manipular prácticamente todas las pruebas a las que fue sometido y con un control muy alto de sus emociones y más si sabe que puede obtener un beneficio de sus actos. En resumen, no había nada que le impidiese ser consciente de la maldad que pudo cometer. Que yo no he matado a mi hijo. Yo quiero a mi hijo con locura. Son lo más importante de mi vida. Yo ahora mismo no tengo vida. ¿Cuánto tiempo los perdió de vista? Pues un instante. ¿Un instante para usted cuánto es? Pues un instante, no sabría decírselo en tiempo, no creo que fuera más de muchos segundos. Muchos segundos. En estos segundos, ¿qué es lo que vio? Cuando usted ya... Porque ¿qué estuvo haciendo esos segundos para que se le perdiera de vista?
pues estaría mirando, no sé en qué punto concreto, en qué estaría pensando en ese momento. El caso es que dejo de verlo. A pesar de seguir manteniendo su versión e intentar rebatir todas las pruebas de los expertos, José Bretón fue condenado a 40 años de cárcel por 2 delitos de asesinato con el agravante de parentesco y simulación de delito sin poder solicitar el 3er grado hasta que no cumpla la mitad de la pena impuesta. Según recoge la sentencia, cuando en el mes de septiembre de 2011 Ruth Ortiz le comunicó a su entonces marido José Bretón que tenía voluntad de terminar su matrimonio y quedarse a vivir en Huelva con los hijos de ambos, este concibió la idea de dar muerte a los niños como venganza contra su esposa, dada su negativa a aceptar pacíficamente la ruptura matrimonial. Para ejecutar dicho plan, decidió que el lugar más adecuado sería una finca de sus padres situada en el polígono de Las Quemadas y decidió que la fecha sería el 8 de octubre de 2011, aprovechando que ese fin de semana estaría con los niños. Para dicha finalidad realizó una serie de preparativos. Aprovechando que su psiquiatra le había recetado Orfidal y Motival, Bretón los compró el 29 de septiembre en una farmacia de Córdoba para, una vez llegado el momento, poder adormecer e incluso matar a sus hijos con toda facilidad. Con intención de hacer desaparecer los cuerpos, entre el 15 de septiembre y el 7 de octubre de 2011, Bretón hizo acopio de leña en la finca y adquirió combustible el día que fue a Huelva a recogerlos y que posteriormente tuvo que llevar a dicha finca mientras su hermana se quedaba a cargo de los niños. Para dar mejor cobertura a la simulación de extravío de sus hijos, Bretón le propuso a sus hermanos acudir en la tarde del 8 de octubre a la denominada Ciudad de los Niños con sus respectivos hijos, aunque sin concretar completamente la cita. Ese mismo día también le dijo a su madre que no iba a comer en su casa porque había quedado con unos amigos, lo que era incierto. El 8 de octubre, a la 1:30 de la tarde, sale de la casa de sus padres con sus 2 hijos. Fueron con su vehículo a Las Quemadillas. Lo que creen que hizo es suministrarles durante el trayecto o al llegar a la finca un número indeterminado de pastillas de los tranquilizantes Motivan y Orfidal. Una vez que llegaron a la finca, cerca de las 2 de la tarde del día 8 de octubre, Bretón telefoneó a Ruth sin que lograra comunicar con ella, por lo que decidió seguir con su propósito criminal. Acto seguido, conforme a lo que ya tenía previsto y meditado, Bretón preparó una especie de pira funeraria cuyos elementos esenciales ya tenía dispuestos en un lugar nuevo de la finca entre naranjos y sin visibilidad desde el exterior, en la cual colocó los cuerpos de sus hijos, Ruth y José, junto con una mesa metálica con el tablero en posición vertical y prendió una gran hoguera que avivó rápidamente gracias al uso de leña y combustible. Con la ayuda de esta mesa metálica llegó a alcanzar temperaturas de hasta 1200 grados, logrando un efecto similar a un horno crematorio. Bretón permaneció junto a la hoguera hasta las 5:30 alimentándola de combustible para mantener la elevada temperatura que permitiera la total calcinación y desaparición de los cuerpos de sus hijos. Después de esto condujo hasta los alrededores del Parque Cruz Conde, donde aparcó su coche y empezó a intercambiar mensajes con su hermano, haciéndole creer que estaba en las proximidades del parque con los niños. Hizo lo propio con su madre y cuando consideró que había transcurrido tiempo suficiente para hacer creíble la ficticia desaparición de los pequeños, llamó de nuevo a su hermano diciéndole que había perdido a los niños, realizando otras llamadas a la familia y finalmente a emergencias, provocando así la intervención de la policía. A día de hoy, José Bretón cumple condena en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha, Ciudad Real, y sigue manteniendo su versión de que ese día perdió a sus hijos. Y bueno amigos, hasta aquí el caso de hoy. No entiendo cómo alguien puede hacer daño a unos niños y menos si son tus propios hijos. En el juicio quedó claro que no asumió su separación con Ruth y debido a su carácter vengativo y rencoroso decidió hacerle daño con lo que más quería. En las últimas declaraciones que hizo Ruth sobre Bretón, aseguró que no quiere saber nada más de él y que si la llaman para decirle que se ha muerto, lo agradecería. Ella cree que está aferrado a una realidad paralela para quedar bien ante la sociedad y que por eso nunca reconocerá lo que hizo.
Sobre la aceptación de esta tragedia dice que es una recuperación muy lenta, pero que mientras antes se acepte algo así, antes se comienza a caminar y a mirar hacia el futuro. Podéis dejarme en comentarios vuestra opinión sobre este caso, si creéis en la versión de Bretón o si por el contrario pensáis que las pruebas que lo incriminan son bastante claras. También me gustaría saber qué pensáis del error cometido por la forense Josefina Lamas. Dicho esto, me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo.